Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Quisiera saber si me escuchan, por favor. Ah, muy bien, gracias. Buenas noches a todos, gracias. Muy bien. En la reunión anterior terminamos el tema del patrimonio. Hoy nos toca, según el contenido del programa, si ustedes lo tienen allí a la vista, buenas noches, de los bienes. Vamos a entrar a conocer la definición y la clasificación. En la clasificación tenemos corporales e incorporales, específicos y genéricos, consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles, divisibles y no divisibles, muebles e inmuebles, singulares, compuestos y universales, principales y accesorios, presentes y futuro, en el comercio y fuera del comercio, de dominio público y de propiedad particular. Después, clasificación contenida en el Código Civil, de una vez la vamos a ir incluyendo dentro de la clasificación doctrinaria. Vamos a ver la clasificación doctrinaria y hay algunos artículos que regulan lo que es la clasificación de los bienes en el Código Civil. Entonces, vamos a leer de una vez los artículos para avanzar y la importancia de la clasificación y su aplicación a casos concretos. De una vez también vamos a ir desarrollando este inciso. Buenas noches a todos, gracias. Daríamos inicio específicamente con lo que es los bienes, pero sí quisiera tener bien claro que ustedes darme a entender de que la diferencia entre los derechos reales y derechos personales es totalmente abismal. Ya lo conocimos y por lo tanto entraríamos al punto segundo del contenido del programa de estudios, que es de los bienes, y veamos lo que es la definición. Para el efecto, el artículo 442 del Código Civil establece: son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Aunado a esto, el artículo 443 del mismo cuerpo legal determina: pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Entonces, podríamos decir que los bienes son las cosas que pueden ser objeto de un derecho y representa su valor pecuniario. Todos los bienes, sean muebles o inmuebles, tienen un valor pecuniario, un valor económico. Entonces, es por eso de que nuestro código regula qué son los bienes, aunado de que doctrinariamente se puede decir que un bien es un objeto material, considerado desde el punto de vista de su apropiación actual o virtual. Esa es una definición, pero lo que sí quisiera que tengamos bien claros, que los bienes pueden ser muebles e inmuebles y que tienen un valor pecuniario. Ahora, en algunos casos,
estos bienes pues pueden ser y trasladados o transferidos a otra persona. Le asiste ese derecho de conformidad con los derechos reales que conocimos, que es esa potestad, ese poderío, esa facultad en que está investido a una persona de manera directa e inmediata de poder disponer de un bien. Y por lo tanto, si es su voluntad, puede venderlo, donarlo, cederlo, arrendarlo, otorgar usufructo para alguna persona, para que tenga los beneficios de los frutos naturales y civiles, y por consiguiente, como es de su propiedad, puede disponer de ello. Buenas noches a todos. Entonces, si me doy a entender lo que es la definición, pasaríamos ahora a lo que es la clasificación doctrinaria. Para ello, vamos a iniciar con los corporales e incorporales. ¿Cuáles son los corporales? Bueno, son aquellos bienes que tienen una existencia física, que se pueden apreciar por nuestros sentidos. Los podemos tocar, los podemos ver. Son bienes apreciables, entonces, por la vista, por el tacto. Y esos son los bienes corporales. Para poner un ejemplo de un bien inmueble o un bien mueble, podríamos traer a colación un bien mueble, un vehículo. Su vehículo es un bien mueble y es un bien corporal. Lo podemos ver, lo podemos apreciar, lo podemos tocar. Y cuando hablamos de un bien inmueble, nos podemos referir a una casa, a un terreno. Y estos precisamente también los podemos ver, también los podemos visualizar, los podemos tocar. Y ese es un bien corporal. La diferencia entre los bienes incorporales es que estos no los podemos ver, no los podemos tocar, no tienen una manifestación concreta y tangible. Obviamente producen efectos jurídicos. Como podríamos traer a la mente un ejemplo, veamos. Tomemos nuestro Código Civil y específicamente podemos irnos, si ustedes así lo aprecian, al artículo 589, un ejemplo. Dice ocupación. Ustedes saben cuál es la figura de la ocupación. Podemos tocar la ocupación. Podemos ver la ocupación. Es incorporal porque está en nuestra mente. Podemos conocer la definición de la ocupación legalmente hablando, pero físicamente no la vemos. Otro ejemplo podría ser el artículo 612 de la posesión. ¿Saben ustedes qué figura tiene la posesión? ¿De qué tamaño es la posesión? Muy aparte, es el concepto que podríamos conocer desde el punto de vista del derecho. Entonces, el diferencial precisamente entre uno y otro es que uno lo podemos visualizar, es concreto, es material, y el otro solo es ideológico, está en nuestro pensamiento. Es una concepción meramente intelectual, el que no tiene una existencia material.
Aquí hay otro ejemplo, el 642 de la usucapión. ¿Saben ustedes cómo es la usucapión? ¿La podemos tocar? ¿La podemos palpar? No. Y podemos establecer así de que entre ambas figuras existe una gran diferencia. Muy bien. Pasemos ahora a los específicos y genéricos. Vamos a dar ejemplos también desde el punto de vista de los bienes muebles e inmuebles. Muy bien. Cuando hablamos de específicos, ahí nos referimos a que los bienes tienen ciertas características particulares, elementos eminentemente exclusivos, de permanencia de su naturaleza. Veamos un ejemplo de un bien mueble. Si usted tiene un vehículo, un carro, ese carro está constituido por una marca, un estilo, número de motor, número de chasis, número de placa y ciertas características que no los tienen otro carro. Porque precisamente lo que lo hace ser exclusivo es el número de motor, el número de chasis. No hay otro con ese número. Entonces, son específicos por eso, por esas particularidades que tiene cada bien. Mientras, cuando hablamos de los bienes veamos los específicos desde un bien inmueble. Si usted tiene un terreno, tiene número de finca, folio y libro. Ese inmueble está en una dirección o en una nomenclatura municipal determinada. Y ese lo hace ser único. No va a haber otro terreno que tenga el mismo número de finca y folio y la misma dirección. No. Libro sí puede ser, porque en un libro se pueden inscribir 100 fincas. Entonces, lo que lo hace ser específico precisamente radica en que sus características son eminentemente propias. Se distinguen de los demás bienes del mismo género. Por un lado, el vehículo, que sea el carro, y por otro lado, el terreno. También se puede dar con una vivienda, su casa. Si usted tiene su casa y tiene su escritura, puede ver o leer, y leer que allí está el número de finca, folio y libro. Y está incluyendo la dirección en algunas. Y en algunas también se establece quiénes son los colindantes, al norte, al sur, este y oeste. Entonces, todo eso es único, es específico. Su celular, vámonos a su celular de un bien mueble. Su celular tiene un número de registro y tiene ciertas especificaciones que la hacen ser únicos. ¿Sí? Mientras, cuando hablamos de bienes genéricos, son aquellos que se refieren específicamente que por su naturaleza son comunes. Hay varios. Hay un sinnúmero. Si tenemos en la mente un celular, al decir celular, ¿cuántos de ustedes tienen celular? Todos tenemos. Pues habrán algunos compañeros que tienen 2 o 3 celulares por su trabajo o porque usan uno para ciertas actividades y el otro para otras, o porque es de diferentes operadores de servicios
de telefonía móvil. Entonces, precisamente estos genéricos es de la misma naturaleza, hay un sinnúmero. Si decimos casa, es un bien inmueble, ¿cuántas casas hay? Pero si a esta casa ya le consignamos lo que es finca, folio, libro, dirección, ya le hace ser específico, ya hace ser único. Si a ese celular ya le identificamos el modelo, registro, etcétera, ya lo hace ser único. Pero si solo decimos teléfono celular, o solo decimos vehículo, o solo decimos televisor, hay millones y millones. Por lo tanto, hay una diferencia o un divorcio entre lo que es los específicos y los genéricos. Son totalmente diferentes. Muy bien. Entremos a los que es consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que se agota su existencia con su primer uso. Usted los usa y ya no hay, son consumibles. Y el ejemplo más sencillo siempre ha sido la comida, los alimentos. Usted toma una galleta, la ingiere, se la come y desapareció, se consumió. Entonces, hay un grupo como de autores que manifiestan que también la administración del dinero es un bien consumible y determinan que si usted tiene una determinada cantidad de dinero y ese dinero lo aporta o lo invierte en determinado bien, se consumió. Usted ya no lo tiene. Obviamente es discutible en un momento determinado porque esos billetes van a pasar a propiedad de otra persona. Pero ya no los tiene usted. Y ese es el argumento de ellos al manifestar que la administración del dinero es un bien consumible, porque fue transferido o trasladado a otra persona, quien ahora es el dueño de ese bien.
pero el más claro y típico es precisamente la comida. Ahora, cuando hablamos de los no consumibles, son estos que se pueden estar utilizando constantemente. A pesar de su uso que se hace de ellos y su naturaleza queda intacta. ¿Qué es lo que pasa cuando se tiene un terreno? Es un bien inmueble. Usted hoy pues sembró árboles frutales y ahí está la tierra, ahí está el suelo. Y de aquí a 1 año, 2 años, ya no quiere sembrar, tala esos árboles frutales y siembra maíz. Y a los 10 años siembra frijol. Pero precisamente no se consume el suelo, ¿sí? Siempre sigue existiendo como tal. Y aunque a los años usted construye su vivienda, siempre va a tener suelo, ¿sí? Entonces, a esto se les denomina como no consumibles en virtud de que se pueden estar utilizando constantemente. Otro ejemplo que se ha determinado es en el caso del acero. El acero se puede estar utilizando constantemente. Hace una figura de acero, ese acero lo funde, lo usa para otra cosa, pero siempre sigue siendo acero, ¿sí? Por consiguiente, también determinamos o vemos de que hay una diferencia entre ambos bienes, los consumibles y no consumibles. Y de las tres clasificaciones que vamos, hay diferencia entre los tres, los corporales e incorporales, los específicos y los genéricos, y ahora los consumibles y no consumibles. ¿Me doy a entender, por favor? El aire, vamos a ver, cuando lleguemos al artículo 445 y 451, que son bienes muebles, bienes inmuebles y bienes muebles, vamos a establecer cuáles son y de allí también vamos a concluir de que un bien puede ser específico, es un bien inmueble, es un bien corporal, el mismo, una casa. Entonces, sí quisiera que llegáramos a muebles e inmuebles para detectar todas estas dudas precisamente, ¿sí? El aire no está como un bien. Lo que sí establece la ley dice el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, pero tanto el bien de muebles o inmuebles no establece el aire. Y el aire, creería yo, que nosotros lo consumimos, ¿sí? Y el aire se está regenerando y regenerando y regenerando, ¿sí? Entonces, ¿cómo establecer si es un bien mueble o inmueble? Si es un bien consumible o no consumible, es un tanto discutible, porque el aire, nuestra legislación, no lo tiene contemplado. Pero vamos a verlo más adelante, y así salimos de esa duda. Puede indicar nuevamente cuáles son los bienes genéricos. Los bienes genéricos establecimos 2 clases. Pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, el término es decir, casa.
Es un término genérico. Cuando concluimos y decimos casa, ¿cuántas casas hay? Entonces, se identifican por su naturaleza que son comunes, son varios. Y sobre un bien mueble, un celular, una televisión, una cantidad. Ahora, si ya le damos, vemos las características de estos bienes, ya los hace específicos. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Si un terreno es un bien no consumible, ¿qué pasa con el terreno donde se extraen materiales como el balastre? Se convierte en consumible en no consumible. Muy bien. El balastre se extrae de minas, creería yo, y dice el 445, son bienes inmuebles el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas. Estamos hablando de bienes inmuebles. En este caso, ese balastre se está consumiendo, ¿sí? Pero no soy ingeniero ni nada por el estilo. Soy abogado, como ustedes lo saben, y ustedes también lo van a hacer. Ese balastre se puede levantar y no sé si se puede utilizar otra vez, o eso ya es desechable. No lo sé, porque no es mi técnica eso, ¿sí? Entonces, no le podría dar una respuesta certera en virtud de que desconozco. Si se puede seguir utilizando, no hay problema, no se consume. Pero si ese ya no se puede utilizar porque perdió sus características, ¿sí? La esencia, pues sí ya es desechado. Posiblemente se pueda utilizar para otro, no sé. Eso sí lo desconozco, honestamente. Genéricos son aquellos que por su naturaleza son comunes, así es. El otro es, el aire quizá es porque no es propiedad de alguien como tal. No se puede considerar como un bien, posiblemente sea eso. ¿La luna es de alguien? ¿El sol es de alguien? Entonces, podríamos decir que si es un bien, ese bien no es de nadie. Y nuestra legislación, nuestro sistema jurídico no lo contempla. Entonces, por consiguiente, no es un bien si no está contemplado. ¿Sí? Gracias por el apoyo, Elmar. Muy bien. Entonces, vimos corporales e incorporales, hemos visto específicos y genéricos, consumibles y no consumibles. Veamos los fungibles y no fungibles. Tomemos nuestro Código Civil y aquí el decreto ley 106 sí especifica los bienes fungibles y no fungibles. 454. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie. Aquí son tres elementos esenciales: especie, calidad y cantidad. Si pueden ser sustituidos, son fungibles. ¿Un teléfono podría ser un bien fungible? Sí, porque puede ser sustituido por uno de la misma especie, de la misma calidad y la misma cantidad. Es un bien fungible. Ahora bien, los no fungibles determina este mismo artículo, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Una obra de arte, la Mona Lisa, ¿puede ser sustituida? No. De que se extraiga el balastre no deja de existir el terreno, pero eso es muy aparte del terreno.
Eso es muy aparte, el terreno. ¿Sí? Es el balastre propiamente, esa fue la interrogante. Y valdría la pena preguntarle tal vez a un ingeniero o a alguna persona que trabaje en construcción de carreteras, que nos podría decir si se puede utilizar nuevamente o no. Gracias, gracias. Entonces, cuando hablamos específicamente de estos fungibles, el 454 nos determina: los bienes muebles son fungibles y pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Pregunto, ¿un bien inmueble puede ser un bien fungible o no fungible? Por favor, ¿me pueden consignar en el apartado de comentarios? ¿Una casa? Gracias. Pienso que sí. Fungible. No fungible. Según puedo leer, un bien mueble, o sea, una casa o un terreno, podría ser un bien fungible o no fungible. Y hay dos criterios. Entonces, leamos el artículo 454. Yo no sé si alguien de ustedes tiene la oportunidad de consignar los artículos que yo les digo acá en el apartado de comentarios. En la otra sección hay un compañero que al decir yo el artículo, él lo coloca precisamente en este apartado. Si es que se puede, si no, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Depende de la casa, las casas de antigua no son fungibles. 454, así es. Ajá. Finca, bien inmueble. Entonces tenemos varias opiniones. ¿Sí? Para algunos es fungible, para otros no fungibles. Gracias, excelente. Si ustedes se dan cuenta, y me imagino que lo tienen a la vista, bienes fungibles, los bienes muebles, no especifica bienes inmuebles. El artículo es bien claro. Por favor, mucha atención. Mucha atención, porque el artículo 454 solo determina bienes muebles, no dice bienes muebles e inmuebles. Entonces, solo los bienes muebles pueden ser fungibles y no fungibles. Una casa, un terreno, no entra como un bien fungible o no fungible. Entra como un bien, el terreno como un bien inmueble, como un bien específico, como un bien corporal y posiblemente con otras clasificaciones que vamos a ver. ¿Sí? Por favor, mucha atención. Estos artículos precisamente gracias. Ya perdí el cursor, aquí está. Estos artículos precisamente que nos hizo favor de enviarnos determina bienes muebles. Tenemos que hacer un análisis minucioso de los artículos. Y es aquí donde a veces nos equivocamos porque no le ponemos atención al artículo. Y sería bueno como una pregunta de examen. Los bienes inmuebles son catalogados ¿cómo? Y ahí viene la pregunta. ¿Sí? Fungibles, no fungibles, inmuebles, muebles, etcétera. ¿Sí? Por favor, mucha atención, ¿sí?
Y estos artículos hay que tener cuidado, hay que analizarlos de una manera tal donde no nos equivoquemos, ¿sí? Entonces, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, ya entramos sobre los bienes fungibles y no fungibles. 454. Conozcamos ahora los bienes divisibles y no divisibles. Es bien sencillo. ¿Cuáles podrían ser esos bienes divisibles? Son aquellos que se pueden dividir en partes sin menoscabo o sin detrimento de su naturaleza. Ejemplo. Usted tiene un terreno. Pueden ser los billetes divisibles. ¿Podemos romper un billete? ¿Lo podemos dividir? Pierde su naturaleza, ¿sí? Entonces, no lo podemos dividir. Por lo tanto, sería no divisible. Y estamos en divisibles. Divisibles son aquellos que pueden dividirse en partes sin detrimento de su naturaleza, porque si rompemos un billete de a 100, ya no lo podemos utilizar. Muy bien. Veamos un terreno. Un terreno que está en copropiedad. Son, ejemplo, pongamos 3 hermanos. O sus padres y usted. Este terreno está en copropiedad. ¿Qué es copropiedad? Vámonos al artículo 485. 485. Vamos a ver. 485 el Código Civil. Dice, hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Pero como estamos en los bienes divisibles, gracias. Este terreno pertenece a 3 personas. ¿Puede dividirse ese terreno? Sí, es divisible y no pierde su naturaleza. No va en detrimento precisamente del terreno. ¿Sí? Ahora bien, estamos hablando del terreno y aquí podemos hacer, si es de 3 personas, podemos hacer una desmembración para el papá y para la mamá, porque el terreno es del hijo. Y siempre va a seguir, se va a utilizar el terreno. Sí. Pero hay que tener cuidado. Si una casa, digamos de las colonias que normalmente existen, pertenece a 3 personas, porque los padres así lo dijeron, así lo consignaron, fue su voluntad, se le donó o se le vendió a los hijos o se le cedió. Y ese terreno, para hacerlo sencillo, pertenece a 3 hermanos. ¿Podrían dividir la casa? Cuidado. Puede ir en detrimento de esa casa, porque va a perder su naturaleza. A uno posiblemente le quede la sala y el sanitario. A otro le va a caer el comedor y la cocina. A otro le va a caer 2 dormitorios, pero no tiene baño, no tiene cocina, no. Entonces, ahí podría perder. Entonces, ese no se podría dividir. Pero aquí la característica esencial es, si es en donación no pagaría impuesto, se paga impuesto. Cuando se otorga una donación, paga el 12% de IVA. Cuando se hace una compraventa, y si es segunda compraventa o más, paga el 3% de timbres fiscales.
Entonces, pero no estamos hablando, en este caso, me dice la casa, no, pero la propiedad, sí. Sí, la propiedad, si va en detrimento de la casa, yo como hermano lo que haría es, pues, venderle mi parte proporcional a uno de mis hermanos. O que uno le compre a los dos. Y así no se daña la casa. La característica del divisible es que se puede dividir, pero sin menoscabar su naturaleza. Nosotros somos propietarios de un vehículo. Podemos dividir ese caso, ese carro, ese vehículo. Perdón, aquí Osvaldo nos dice sí paga mi estimado, no sé a qué se refiere. Donación sí paga el 3% de timbres y la compraventa paga el 2%. Perdón, la donación paga el 12% de IVA y la compraventa, si es segunda o más, paga el 3% de timbres fiscales. Muy bien. Para que seamos claros, si no va a ser de que haya alguna confusión ahí. Entonces, ese vehículo no lo podemos dividir porque no nos va a ser útil. Ese es indivisible, ¿sí? Entonces, por el remate del vehículo, sí. Pero el remate es a través de una resolución judicial emanada por un órgano competente. Entonces, bueno, sigamos. Cuando hablamos de los divisibles, aquellos que pueden dividirse en partes sin detrimento de su naturaleza. Un terreno lo podemos dividir, siempre va a ser del terreno, etc. ¿Sí? Y los no divisibles, precisamente, no se pueden dividir porque ellos lo que produciría es menoscabo en su uso o en su naturaleza. Y lo que hablábamos precisamente de si fuera una casa donde se va a deteriorar, pues creo que no la podríamos dividir, y si es un vehículo tampoco lo podríamos dividir. Si la televisión que ustedes tienen en su sala familiar la compró con su hermano y hay una molestia, dividámosla, no les va a servir a ninguno de los dos, va en detrimento, etc. Muy bien. Veamos los bienes muebles e inmuebles. Y aquí nos vamos precisamente al artículo 445 del Código Civil. Son bienes inmuebles. Inmuebles. 1. El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. Son bienes inmuebles. 2. Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. 3. Las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. 4. Las cañerías conductoras de agua, gas y electricidad incorporadas al inmueble. Esto se da mucho en los condominios, que hoy en día se han construido. Entonces, las cañerías pasan a un costado de su casa o pasan abajo del suelo de su casa, y no digamos cuando se da la propiedad horizontal, que también vamos a ver esta figura jurídica más adelante. Sí, es cuando se construyen los edificios, esa es la propiedad horizontal precisamente.
Y el requisito sine qua non es que los edificios tienen que tener salida a la vía pública, ¿sí? Para constituirse como propiedad horizontal. 5, los ferrocarriles y sus vías, que ya no tenemos ferrocarriles aquí, las vías que teníamos desaparecieron, no sé por qué, ahora lo están implementando nuevamente. Las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiográficas fijas. 6, los muelles y los diques y construcciones que, aunque cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y 7, los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Y aquí quisiera establecer este artículo 446, que lo leamos. 446. Se reputarán inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Entonces, cuando hablamos de este artículo, estamos hablando de los derechos reales. ¿Se recuerdan, verdad? Muy bien. Si hay un río que pasa por una finca, propiedad privada, ¿qué pasa? Muy bien. Lo que dice este artículo es específicamente que aquí habla de los muelles, los diques y construcciones que aunque estén flotantes, estén destinados por su objeto o condiciones a permanecer en un punto fijo de un río o lago y costas. Y el 6 habla de animales. Leamos el artículo 451 y vamos a salir de la duda. 451. ¿Sí? Que son los bienes muebles. 1. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. 2. Las construcciones en terreno ajeno, hechas por un fin temporal. 3. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 4. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles y para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. Es decir, las acciones son bienes muebles. 5. Los derechos de crédito referente a muebles, dinero o servicios personales. El dinero, ya lo sabemos. Y 6. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Muy bien. Vamos a la pregunta. Si hay un río que pasa por una finca propiedad privada, ¿qué pasa? Ese río, las aguas pasan y siguen su cauce. Usted puede utilizar el agua que pasa de ese río porque está en su propiedad. Esa la puede utilizar. Pero usted tiene eminentemente prohibido dirigir el destino de ese río a otro lugar. Eso lo prohíbe la ley. Pero usted sí puede utilizar porque está pasando en su propiedad. Muy bien. Espero darme a entender, por favor. ¿Sí? Porque yo no puedo entrar a su propiedad a traer agua. Si en mi propiedad no pasa, no voy a entrar a su propiedad a traerla. Bueno, pero esto, sin embargo, las azucareras han desviado los ríos para su beneficio. Esto es ilegal. Totalmente. ¿Sí? Esto no se puede hacer.
porque el río tiene un caudal, tiene una dirección. Que si eso por la naturaleza, por las inundaciones, tomó otra dirección, es totalmente diferente. ¿Sí? Pero usted no puede. Y yo no puedo. Es decir, yo en mi propiedad lo podría desviar, así lo pienso, así lo veo, para que entre, para que pase a otros lugares, pero no puedo cambiarle el cauce que tiene. Es decir, para dónde va. Porque si va para propiedades ajenas, siempre tiene que seguir. ¿Sí? Aunque aún así, bueno, eso ha de ser millonario, el cambiarle el cauce a un río. Pero aún así yo lo veo como algo ilegal. ¿Sí? Sin embargo, creo que lo oportuno sería como entablar alguna demanda, ¿sí? Algún propietario que le haya disminuido el cauce o que le hayan quitado ese río que pasa en su propiedad. Ellos hacen presas para beneficio de ellos en sus siembras, sí, sí. Pero las presas, según entiendo, también tienen que tener una autorización del Ministerio de Energía y Minas. Eso no lo pueden hacer solo así nomás, porque ahí hay un cambio del ecosistema. Entonces, previamente habría que tener esa autorización. ¿Sí? Desafortunadamente, en algunos casos, inclusive, si ustedes se dan cuenta, si alguien tiene la fortuna de vivir en un condominio, en algunos de ellos es pueblo sin ley. Hay reglamentos que regulan ciertas disposiciones y la gente, muy bien, gracias. Donde yo vivo, se empiezan los trabajos a las 8 y terminan a las 5 de la tarde. ¿Sí? Y aquí empiezan a las 6 de la mañana, terminan a cualquier hora. ¿Por qué? Pero bueno, o sea, tengo duda con los comunales si estos se pueden trasladar de una finca a otra, ¿por qué los consideran como inmuebles? Es que hay que tener bien claro, porque el artículo dice, los viveros de animales, colmenares, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Si usted lo tiene ahí, lo considera como un bien inmueble, allí en la finca, porque está colocado en la finca. Si usted tiene sus árboles adheridos al suelo, son bien inmuebles. Si ese colmenar ya usted lo traslada a otro lugar, es un bien mueble. ¿Sí? Es de hacer ese pequeño análisis. Por favor, estos artículos hay que leerlos. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos quedamos hasta acá el día de hoy. Aquí me quedé con la otra sección y el día martes de la próxima semana terminaríamos lo que nos hace falta, ¿sí? Y entraríamos a la propiedad y demás derechos reales, a los derechos reales propiamente. El martes las preguntas, aparte de las que ya hubieron, que es interesante, gracias por participar también. Y es bueno, aunque a veces se crea que la pregunta no tiene sentido, háganlo, no hay ninguna pena. No todos nacemos sabiendo, ¿sí? Y con mucho gusto, estamos para servirles. Muy bien, espero darme a entender. Estamos desarrollando la clase de la mejor manera para que sea comprendida y que ustedes adquieran sus conocimientos también. Pero sí es elemental que lean artículos. Los artículos que vayamos analizando aquí, léanlos, háganlo, ¿sí? Es por su bien, ¿sí? ¿Estamos?
Feliz noche para todos, bendiciones y con los cuidados que hemos comentado de siempre, ¿verdad? Gracias. Hasta pronto, primero Dios.